Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Ya listos para compartir esta mañana la palabra de la fe? Estoy muy contento. Realmente estoy contento. Dios es bueno con mi vida, Dios ha sido bueno conmigo. Y ha sido bueno por las personas que Dios estableció en mi entorno, en la vida. ¿Amén? Mi esposa, mis hijos, la familia, los hermanos de la fe, los amigos, por qué no decirlo también, me ha sido de mucho factor de bendición realmente. Y eso es motivo como para estar contentos, como para estar alegres. Además, quisiera contarles un chiste, pero como no me sale ninguno, entonces quédense con las ganas de que les cuente un chiste. No, la verdad, hoy es un buen domingo, me siento contento realmente, después de una lucha muy grande, de muchos días, podría decirse, pues ya me siento mucho mejor. Permítame tantito nada más. Y me siento mucho mejor, gracias a Dios. Te das cuenta de repente lo frágil que puede ser el ser humano en una circunstancia. Cuando algo llega, te golpea, te debilita muchas cosas, te debilita tu confianza, tu seguridad, tu físico, tu cuerpo, te debilita emocionalmente, espiritualmente. Esa es la intención al final de cuentas cuando se golpea mucho. Pero al final de cuentas terminas con una grande riqueza. La riqueza de la gente que te ama, la riqueza de la gente que se ocupa y se preocupa por ti. Así es que muchas gracias. Al final de cuentas, toda experiencia, bien dice la palabra de Dios, nos ayuda para bien. Y creo que te das cuenta que el poder de Dios en tu vida es fuerte, es poder de vida, de salud, de fortaleza. Y es necesario que esto sea así. Gracias a todos aquellos hermanos, hermanas que se ocuparon realmente, se preocuparon con nosotros de este tiempo, que tuvieron cuidado de nosotros también, que nos bendijeron estos días. Gracias. Muéveme el aire, por favor. A veces solo queda un pequeño rezago, pero al final de cuentas no es nada en comparación a las crisis que de repente se manifiestan. Amén. Pero también estoy contento y lo gracias a Dios por mi hermano Javier, mayor, que está muy bien en su casa. Sigo pendiente de ir a ver a mi hermano, pero le agradezco a Dios por él. La verdad, qué bueno que Dios lo fortaleció, que está bien, que está cuidado por su familia, que mis hermanos los otros han tenido cuidado de él, de irlo a ver, de saludarlo. Hermano, Dios te bendiga realmente. Me da mucho gusto que estés bien, Javier. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por todos aquellos que han tenido problemas de salud, pero al final de cuentas Dios los restablece, Dios los vuelve a levantar con la ayuda, con el medicamento, con las oraciones, con la gente que los rodea. Eso es una grande bendición, hermanos, no cabe duda. Es algo que no podemos ignorar, y agradecerle a Dios de veras por las personas que Dios atravesó nuestro camino en la vida. A veces somos más carga para ellos que otra cosa, pero creo que el amor con que lo hacen lo suple todo. Dios les pague, Dios les abunde de veras en plenitud todas las cosas. Amén. Bueno, estoy tardándome un poquito en arreglar la falla del micrófono. Permítame tantito, por favor. Ok. De repente si hago pausas, no se preocupen, no estoy ausente de mi cabeza, estoy ausente de la voz. Pero bueno, una oración de gratitud a Dios esta mañana. Amén.
necesitas cambiar ese cable porque no. Voy a hacer una oración, hermanos, para comenzar esta mañana con el estudio. El estudio que quiero compartir con ustedes es la obra de Jesucristo debe verse continuada a través del cuerpo que es su iglesia. ¿A través de qué? De un nombre que es sobre todo nombre. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, Señor, por el amor y la misericordia con la que tú nos has amado todo este tiempo. Gracias por tus bondades, por tus cuidados. Gracias por el amor, Señor, inalterable que tú tienes por nosotros. Gracias por bendecir nuestros días. Gracias porque levantan nuestros cuerpos en medio de las enfermedades. La fortaleces en sentimientos, en emociones, en pensamientos, Señor. Nos haces fuertes, Señor, en medio de las crisis de enfermedad. Nos fortaleces en medio de todas las cosas, Señor. Y permites que nuestro espíritu, Señor, se fortalezca como al mismo tiempo nuestra alma, Señor. Y por consecuencia nuestros cuerpos. Porque todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, Señor, son fortalecidos con poder por tu Santo Espíritu. La verdad que nos has enseñado, la verdad que nos has revelado en el corazón respecto a la obra redentora de Jesucristo, termina por ser, Señor, fuente de vida, fuente de salud para nosotros, Señor, porque es su palabra, es su obra, es su bendición la que nos bendice a nosotros, la que nos fortalece, la que nos hace caminar con firmeza, con determinación, con fe, con convicciones, sabiendo que si tú con nosotros, Señor, ¿qué contra nosotros? Hay momentos que los estragos llegan, Señor, sí, nos sacuden, nos hace sentir débiles, endebles, Señor, pequeños, pero cuando nos fortalecemos en tu verdad, cuando nos fortalecemos en tu nombre, Señor, nos levantamos fuertes, vigorosos, enteros, completos, Señor, en medio de toda la crisis. Y podemos decir con toda libertad y con toda confianza, si Dios conmigo, ¿qué contra mí? Poder de lo alto cubre nuestras vidas, Señor, que así sea. Gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia, gracias por la familia, Señor, gracias por los amigos, que en el nombre bendito de Jesucristo tú derrames bendición. Sigas bendiciendo sus hogares, Señor, sus familias, sus cuerpos, Señor, sus economías, en todo este tiempo, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, porque tuya es la gloria y la honra y la alabanza y la adoración, porque tú eres el digno de ser alabado y de ser bendecidos por todos, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por el inmenso amor con que nos has amado, Señor. Gracias por la misericordia y por la bondad derramada sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, por tu infinito amor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza y la adoración en el precioso nombre de Jesucristo, Padre, porque tú eres el Dios nuestro, Padre nuestro y Padre de misericordia y de justicia. En el nombre de Jesús, Señor, que así sea. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios hace misericordias con nosotros. Ay, Dios. Se me desconchifló la laptop, hermanos. Pero no importa. Ay, Dios. Creo que voy a tener que comenzar acá por el revés mientras se me acomoda esto. Muy bien. Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5. No, capítulo, segunda de Corintios, no Primera de Corintios, segunda de Corintios, hermanos, amén. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18 al 21. Muy bien, permítanme la Biblia. ¿Ya encontraron la cita bíblica, hermanos? Amén.
Muy bien, dice la palabra del Señor, hermanos. Yo voy a tomar de esta Biblia. Dios habla hoy con Deuterocanónico. Dice así: todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Es un mensaje maravilloso. Por eso decía que la obra de Jesucristo debe de continuar aquí. Es que aquí es donde tengo el estudio. Perdón, hermanos, que de repente haga pausas. Amén. Ténganme paciencia. Yo ya se las tuve mucho tiempo a ustedes. ¿Sabes que ustedes ténganme paciencia? Muy bien. La obra de Jesucristo debe verse continuada a través del cuerpo que es la iglesia. El mensaje no cambia. El mensaje sigue siendo buenas noticias realmente. Ese es el objetivo de Dios. Las buenas nuevas. Buenas noticias. Déjenme configurarlo porque quiero compartirle la idea que ya escribí, que ya la tengo muy establecida. Y no quiero equivocarme en el concepto, solo quiero reafirmar mis convicciones acerca de la obra redentora de Jesucristo, porque es muy importante. Es algo que nosotros debemos de entender, pero algo que lo que sí quiero enfatizar es esto: la obra de Jesucristo debe verse continuada a través del cuerpo que es la iglesia. ¿Y cuál es la obra de Jesús, a final de cuentas? ¿Cuál es la obra de Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo plenamente? Pareciera que ha sufrido muchos cambios, Pareciera que cada denominación cristiana, católica, bautista, metodista, adventista, pentecostés, no sé, presbiteriana, luterana, no sé, tomáramos una versión diferente del mensaje de Jesucristo y lo acomodáramos a nuestro sentir de cómo nosotros lo entendemos. Pero el mensaje no cambia realmente. El mensaje es claro, el mensaje es llano, así, sin altibajos, es claro, es una forma sencilla de entenderse, y si logramos captar en este momento podemos entender lo que dice la palabra. O sea, esta es una obra de Dios. Todo esto ha provenido de Dios. ¿Para qué? Bueno, porque Él tiene un mensaje. Bien dijeron los ángeles en la anunciación del nacimiento del niño. Ellos dijeron: paz en la tierra a los hombres en la buena voluntad de Dios. Es la buena voluntad de Dios la que va determinando, hermanos, la obra de redención y de justicia de Dios. No es nuestra obra, no es nuestra redención, no es nuestra justificación, no es la presunción de nuestro hacer, es la obra del Padre la que al final de cuentas la que debe de manifestarse. Y por eso me gusta mucho el concepto. Pero no me quiere jalar. No quiere jalar esta cosa. Pero bueno, al final de cuentas lo que está en la abundancia del corazón, pues dice que lo habla la boca. Y ahí lo tengo garabateado aquí en el cuaderno. Así que voy a tratar de hilvanar las cosas, amén. Vuelvo a retomar la lectura porque quiero rehilvanar mis pensamientos, porque esto ya como que me movió el pensamiento. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros.
Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, en Cristo. Justicia de Dios en Cristo. Y voy a añadir esto otro, versículo 1 del 6, dice: ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché y en el día de salvación te ayudé. Y eso deberíamos de recordarlo muy bien, hermanos. Todos nosotros los que fuimos lavados con la sangre de Jesucristo, en algún momento de nuestra vida el mensaje de salvación llegó. Llegó cuando menos lo esperábamos. Llegó cuando menos convicción en nuestros corazones había acerca de la bondad o de la misericordia de Dios. Pero llegó. Y llegó con una palabra solamente: cree. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Recíbelo como tu Salvador. Y muchas veces añadíamos nosotros: Él tiene la solución a tus problemas, Él te va a ayudar, Él te va a sacar adelante, Él te va a sanar, Él va a hacer esto, va a hacer aquello. Pero la premisa era: recíbelo. Él pagó un precio muy alto por tu vida. Él pagó un precio muy alto para que tú fueses perdonado. Y así es como dice la palabra. O sea, la reconciliación viene de parte de Dios. No es una reconciliación del hombre por el hombre, o en la intención del hombre para con Dios, sino es una reconciliación de Dios para con los hombres. Por eso la obra de Jesucristo debe verse continuada a través del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Ahora, entendamos esto: porque a través de la iglesia, y recuerden, se nos dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el título al final de cuentas que debe resaltar sobre todas las cosas, en cualquier denominación cristiana, cualquiera que sea su nombre, cualquiera que sea su idealismo o su ideología, su teología, sus conceptos, el nombre que debe de resaltar sobre todo lo que ellos pudieran proponer, o todo lo que yo pudiera proponer, es un nombre que es sobre todo nombre, porque ese es el nombre que se le entregó al Señor. Dice en Filipenses capítulo 2, déjenme lo leo en otra Biblia para que no tengamos problemas de entendimiento. Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice así. Bueno, voy a leerlo del 1, hermano, porque si no, no me lo van a entender. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso. Un nombre que es sobre todo nombre. Debe de llamarnos la atención, hermanos. Y entiéndase, sobre todo nombre. Así es que, pero entendamos algo. Vamos a tratar de entender la grandeza del Mesías, la grandeza de su obra. Porque dice: haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a hacer a eso, sino que se anonada, se humilla, y es hombre, se vuelve dependiente de la obra del Padre, se vuelve dependiente de su voluntad, de su mandamiento, se vuelve dependiente del Espíritu. Amén. Y esa es la grandeza de la obra de Cristo. Esto es lo que escribía yo. La grandeza de Jesucristo no está en su propia gloria, sino en la gloria o en la gloriosa voluntad de Dios el Padre. Toda su profecía está implícita en el amor de Dios por nosotros, y Jesús el Cristo es la manifestación de su divina voluntad. Por ello la grandeza de su voluntad sobre todo nombre, en el cielo como en la tierra, porque Dios lo premia.
Dios premia al Hijo cuando permite que la grandeza del Padre sea vista a través de Él, cuando permite que sea la gloria del Padre manifestada en Él. Dios premia al Hijo y lo premia dándole un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el objetivo de Dios. Y lo hace. Pero a veces nosotros anulamos ese nombre que es sobre todo nombre cuando lo gastamos en muchos conceptos sin entender realmente el significado correcto de la grandeza del nombre de Jesucristo y el objetivo para el cual nos fue entregado, por el cual nos fue concedido. A veces somos como niños, hermanos, tomamos las bendiciones o las riquezas o los dones de Dios y no sabemos cómo usarlos. Y luego vamos a la tienda y queremos gastar el nombre de Jesucristo en dulces, en cosas que nos agradan a nosotros, en cosas que nos hacen sentir bien a nosotros. Pero no se nos dio un nombre para eso. El nombre que es sobre todo nombre tiene mucha mayor profundidad, mucho mayor sentido de parte de Dios para una obra. Porque Cristo mismo es el ejemplo a seguir. Es algo que no podemos olvidarnos, hermano. Sí, podemos ver al apóstol Pablo, de verdad, en su capacidad, en su bendición, en todo lo que él representaba. Su obra, su hacer, su predicación, sus viajes misioneros, Esteban, todos los grandes apóstoles. Pero el ejemplo al final de cuentas a seguir es Cristo. Pablo mismo dijo, o sea, véanme a mí como Él ve a Cristo. Bueno, pues entonces él era como un pequeño ejemplo para que pudiéramos entender que se puede alcanzar ser como Cristo, en el buen sentido de la palabra, obviamente. O sea, ¿cómo ser como Cristo? Como hijos. Cristo es el unigénito Hijo de Dios, pero a nosotros el Padre nos adoptó y nos hizo sus hijos. El objetivo es que nosotros seamos, al final de cuentas, como su Hijo. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros tomemos las mismas herencias que el Hijo tuvo de parte del Padre para anunciar las buenas virtudes de Dios. Ya estoy recuperando mi estudio, hermanos, permítanme tantito. Muy bien. Ya está. Muy bien, ahora sí, retomemos. En su buena voluntad para con los hombres, dice, el mensaje de buenas noticias para la humanidad, pues Dios, el creador del cielo y la tierra, en su buena voluntad para con los hombres, ha enviado a la iglesia, que es su cuerpo, representativo simbólico de su amado Hijo unigénito, para hacer saber a todas las familias de la tierra que la palabra profética dada a Abraham está vigente en estos últimos tiempos. Dice el Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios engrandeció el nombre de Abraham, lo engrandeció hasta nuestros días, porque Abraham es el padre de las tres religiones más grandes que hay en la tierra: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. ¿Por qué? Porque por la fe de Abraham, nosotros alcanzamos salvación en Cristo. Entonces vemos que Dios engrandeció el nombre de Abraham. Y si nosotros hemos creído que Dios engrandeció el nombre de Abraham sobre toda la tierra, imagínense el honor que le dio al nombre de Jesucristo. El nombre que nos entregó, un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Un nombre muy significativo, un nombre muy poderoso, que tiene sus propósitos, sus objetivos, y que es importante y es menester que nosotros, los nacidos de nuevo, los creyentes en Jesús, los creyentes a Dios, podamos disfrutar y bendecir a otros, porque es el objetivo. El Padre fue bendecido para bendecir, el Padre bendijo al Hijo para bendecir a los que tenía que bendecir, y todos aquellos que fuimos bendecidos por Cristo, estamos aquí para bendecir a los que nos rodean, ser de bendición. Muy bien, un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Dios
le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y repito otra vez la frase que ya había dicho. La grandeza de Jesucristo no está en su propia gloria, sino en la gloriosa voluntad de Dios el Padre. La hora, dice la palabra, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo nombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me diste o que me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 5. Es la obra de Dios. El Cristo, el Hijo, le está diciendo: la obra que tú me diste a hacer, la he cumplido. Es la obra de Dios. Por eso decíamos al principio, amén, ¿sí? El mensaje no cambia, o sea, el mensaje sigue siendo esto. En la obra de Dios sigue siendo el mensaje. Es una obra de Dios para la humanidad. El mensaje no cambia, no podemos cambiarlo, no podemos distorsionarlo, no podemos transformarlo, tiene que seguir siendo el mismo. Dios está reconciliando consigo mismo en Cristo Jesús a la humanidad, y nos ha nombrado a nosotros los reconciliados a que reconciliemos a los demás con Él. Es tiempo de reconciliación, es tiempo de venir delante de tu presencia. Si tus pecados fueran esto, aquello, esto, otro, no importa, ven. Él quiere reconciliar su vida contigo. Él quiere, pero no solamente es una reconciliación, hagamos la paz y todo estará bien, tú y yo, no habrá problema. No, Él tiene un objetivo mucho más grande, mucho más claro, y a veces nosotros no lo hemos podido entender. Por eso Jesucristo dice: he terminado la obra que me diste, Padre, vuélveme a aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso yo les decía que la grandeza de Jesús no estuvo en sí mismo, sino en la grandeza o en la grandiosa voluntad del Padre. Amén. Dice, y sigo leyendo respecto a este Mesías, respecto a la obra de este Cristo, porque nosotros tenemos que emular a Jesús. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, así dice la palabra, pero también dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Eso significa que nosotros somos hermanos en la adopción, y Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y el ejemplo que tenemos que seguir de Él, porque la palabra nos dice que así como Él recibió herencia, nos compartió herencia. Y nosotros tenemos herencia en el Padre, la misma herencia que el Hijo. Mire lo que dice aquí, porque esta es nuestra herencia, esta es nuestra realidad. Allí es donde entendemos que el nombre que es sobre todo nombre funciona. Dice: y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Escuchen, pero esta es la realidad del Mesías. Por eso dice que es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está, dice Apocalipsis, hermanos, que los 7 espíritus, el que tiene los 7 espíritus, está hablando de Jesús, es el que tiene los 7 espíritus: espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Es el que tiene los 7 espíritus. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, Él es nuestra mente, es la integridad. Al final de cuentas, lo que da la integridad y santidad al cuerpo. Y su nombre es sobre todo nombre, que se nombre en los cielos y que se nombre en la tierra y debajo de la tierra. Entonces entendamos, un nombre que es sobre todo nombre, para que la iglesia siga haciendo la obra del Hijo. La obra no concluyó, la obra no ha concluido. Concluirá hasta que el último de los gentiles, dice la palabra, sea salvo. Y todavía hay alguno que otro gentilillo por allí que anda dando maromas y necesita venir a los pies de Jesucristo. Y para eso está la iglesia, pero para llevar un mensaje de paz.
un mensaje de reconciliación. A veces somos demasiado agresivos cuando queremos llevar el mensaje de salvación, pero el mensaje es esto: Dios no está tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Entonces no se los señales. Deja que sea el Espíritu Santo el que le redarguya, el que lo intime aquí en su espíritu, así como lo hizo contigo y así como lo hizo conmigo. Pero yo quiero solo seguir insistiendo y insistiendo. Un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la realidad de nuestro nombre que nos fue entregado. Por eso es un nombre que es sobre todo nombre. Y tenemos que entenderlo, porque al final de cuentas Jesucristo, o el nombre de Jesucristo, o la grandeza de Jesucristo, o el imperio de Jesucristo, o la obra de Dios en nuestros días, implica el nuevo reino que habrá de manifestarse sobre los reinos existenciales. Recuerden que Jesús es la roca que vino del cielo para acabar con todos los imperios del mundo, hasta establecer el de Él, un imperio eterno. Muy bien. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dijo esta vez Isaías capítulo 9, hermanos, versículo 6. Dijo el profeta Daniel a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Escucha, porque les decía, hay 4 imperios que nos preceden en la historia, que hasta el día de hoy está manifestada. El reino de Babilonia, el reino de los medopersas, el reino de los griegos y el reino de los romanos. Amén. Y hoy estamos ante un nuevo imperio, hermanos, que a veces no nos damos cuenta, pero ese imperio existe. Pero miren lo que dice Daniel a Nabucodonosor, rey. Daniel capítulo 2, versículo 41, y dice: y lo que viste a los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, Daniel dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas, o sea, matrimonios. Escucha, esto me llama mucho la atención. Aquí tengo una fotografía de Francisco el Papa besando la mano de uno de los poderosos de la tierra. Pero no se las voy a mostrar, no se ofenden. Pero me llama mucho la atención. Los amos del mundo, voy a dar un pequeño mensajito sobre eso. Los amos del mundo o los reyes de estos días, ¿sí?, son las llamadas familias venecianas. Pudiéramos entrar en ese tema, pero no me voy a meter, porque a mí lo que me interesa exaltar hoy es el nombre que es sobre todo nombre. Pero sí quiero dejar claro que el imperio o el reino que gobierna estos días no es Roma, no es Estados Unidos, no es la Unión Soviética, la Rusia actual, no es la China, no. Es un grupo de familias llamadas familias venecianas, son los amos del mundo. Y lo componen por alianzas de matrimonios, solo entre ellos, familias muy poderosas que gobiernan en este tiempo la política, la religión, nos guste que no, la economía, la sociedad, la educación. Esa es la realidad. Pero no me voy a meter en ese tema, solo quiero enfatizar el punto. Por eso hay un nombre que es sobre todo nombre, porque el nombre de Jesucristo, al final de cuentas, nos fue concedido tanto para arriba en los cielos como para en la tierra y debajo de la tierra.
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Pero la imagen que yo estoy viendo aquí es la de un hombre que dice que es emisario de Cristo, doblándose para adorar la mano de un hombre. Oh, está serio. ¿Lo quieres ver? Búscalo en internet, lo hallarás si lo quieres encontrar. Así es que no es eso, pero yo quiero enfatizar sobre ese punto. Por alianzas humanas, sigo leyendo lo que dice Daniel, solo estoy cortando la lectura que estoy haciendo de Daniel para enfatizar el punto. Con alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, escuchen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, porque le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este es el tiempo en que el nombre de Jesucristo se levantará en tal magnitud, no para gobernar este mundo, porque no lo va a hacer, sino para establecer su reino, el cual no será dejado a ninguna otra nación más. Es un reino eterno, para siempre. Es un reino de justicia, es un reino de paz, que solo Dios puede proveer realmente a los seres humanos, hermanos. Entonces sigo leyendo. Por eso es un nombre que es sobre todo, ¿no? La iglesia tiene que tener muy claro esto para entender por qué tenemos que dar un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz, porque es Dios acercándose a la humanidad desde siempre. Desde el momento de la caída del hombre, Dios ha buscado la reconciliación. El hombre determinó no tener en cuenta a Dios. El hombre determinó hacer a un lado a Dios. Y Dios dijo, bueno, los dejó a un lado. Y los dejó entregados a un espíritu de error. Y aunque los hombres han buscado y buscado y buscado cómo conciliarse con Dios, y buscan mil formas y mil maneras y cientos y miles de sacrificios, la verdad es que ningún solo sacrificio es suficiente para salvar a un solo hombre por sí mismo. Y entonces Dios envió al Hijo. Por eso se llama la obra de Dios. Porque es una obra nacida del corazón de Dios. Es una obra nacida en el amor de Dios por sí mismo, para nosotros. Por eso nos dice ese mensaje el Señor Jesucristo cuando dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Dios amó a la humanidad como se ama a sí mismo. No hay manera de amar, ni de redimir, ni de justificar, ni de perdonar, ni de justificar nada si no hay amor por uno mismo. Y Dios se amó a sí mismo y por ese amor nos amó. Ese es el claro mensaje. Por eso es un nombre que es sobre todo nombre, para que el mensaje, por más difícil de entender que parezca, o más que de entender sino de aceptar, por eso es ese nombre, que una vez aceptado en tu corazón te abre el entendimiento de todas las cosas. Un nombre que es sobre todo nombre. Cuando recordamos la ley mosaica y su establecimiento sobre la nación israelita, algo que nunca pudieron cumplir y que por consecuencia vino juicio y castigo. Juicio y castigo impuesto por ellos mismos, no por Dios, al aceptar la palabra de Moisés como Dios mismo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 4. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que había de venir y no su presencia verdadera. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados, no puede quitar los pecados. Por eso era necesario que cada vez, una vez al año, se volvieran a hacer los mismos sacrificios, otra vez y otra vez. No quitaba los pecados, o una conciencia de pecado, hermanos. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 11 a 14 dice, pero Cristo ya vino, y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto,
y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y de cerdos, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte. Para que podamos servir al Dios viviente. La sangre de los toros solo cubría por afuera, justificaba por un año. Pero la sangre de Cristo nos hace una sola vez, perfectos, sin mancha, sin contaminación, perfectos. ¿Qué mensaje tan grande no es este? Esta es la continuación del mensaje de Cristo a través de la iglesia a la humanidad. No cambia. Son buenas noticias de Dios para los hombres. Son buenas noticias. Dios no les está tomando en cuenta sus pecados, pero busca la reconciliación. Él busca reconciliarse con la humanidad. Él busca reconciliarse para bendecirla. Él busca reconciliar para darle libertad, no para atarla, no para condenarla, no para juzgarla. Él busca a la humanidad para ser bendecidos en Cristo, para que reciban herencia con el Hijo, para que sean saciados en sus deseos, en sus corazones, para que la injusticia venga justicia ahora sobre ellos, para que cambie una vida de injusticia a una vida de justicia, a una vida de equidad. Porque la palabra dice que el mensaje es dado a los pobres, a los necesitados. Y no nos equivoquemos, hermanos. Todos los seres humanos somos pobres, porque la riqueza no está en el dinero, pero somos pobres porque somos desventurados. Somos pobres porque éramos desheredados de vida eterna, éramos desheredados de justificación, éramos desheredados de paz, éramos desheredados de toda la bendición de Dios. Por eso todos somos pobres, y el mensaje es para los pobres, para los que necesitan, para los que anhelan redención y justificación en sus vidas. Y no saben cómo. El que tiene dinero trata de acallar sus conciencias haciendo caridades, tal vez, haciendo muchas obras de caridad, dándole al mundo, pero eso no acalla su conciencia, no termina con su pecado, no lo opaca, antes al contrario lo hace más grande, porque trata de justificarse para con Dios. Y nadie puede ser justificado delante de Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso es un buen mensaje. Por eso es un buen mensaje de Dios y no cambia, y no debemos de cambiarlo, iglesia. Tenemos que seguir con Él. Y quien quiera que seas tú, creyente, quien quiera que seas tú que amas a Dios, quien quiera que seas tú, no importa. El mensaje no cambia. Dios se está reconciliando con la humanidad como en aquellos días en nuestros días. Esa es la realidad. Por eso es un nombre que es sobre todo nombre. Un reino que jamás será conmovido. ¿Por qué? Porque se pagó el precio. Cristo no fue una roca que solo llegó y impactó con sus milagros, con sus prodigios, con sus señales, o la palabra que hablaba. No. Cristo impactó porque entregó su vida. Impactó porque con su mensaje fue su ejemplo. Impactó porque culminó su mensaje de paz, de justificación, de redención a través de sí mismo, aceptando la muerte, porque Él dijo: a eso vine, porque a ese vine, a redimir, a consagrar a la humanidad para el Padre a través de la sangre, porque así estaba demandado por la ley mosaica. Mire lo que dice: el siervo sufriente hecho heredero de justicia
y dador de vida, salud, paz, bienestar y justicia social a todos aquellos que se allegan a Él. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por medio de la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El reino de los cielos se ha acercado. La obra está hecha. Todo viene de arriba de Dios. Es Dios quien trajo la redención. Es Dios quien trajo la ofrenda para el sacrificio a través de Jesús. Es Dios el Redentor, es Dios el justificador, el Dios es el pacificador, es Dios la justicia del hombre ahora, es Dios la paz de los hombres hoy. Es Dios la salud y la salvación de los seres humanos hoy. El reino de los cielos se ha acercado. Un reino que jamás será conmovido y no será dejado a otro reino. Ese es el mensaje. Dios no está tomándole en cuenta a la humanidad su pecado, pero está hablando de una reconciliación. Vengan, como le dijo a Israel. Cuando Israel hacía sacrificios y obras y acciones y fiestas y muchas cosas para tratar de agradarlo, como lo hace hoy en día la multiforme de las iglesias. Buscamos mil formas de quererlo agradar, buscamos mil formas de querernos conciliar con Él, y cuando fallamos, buscamos mil maneras de consagrarnos o congraciarnos nuevamente con Él. Y Él dice: ¡hey, ven! ¿Quién te llamó a hacer eso? Ven, entremos a cuentas. Ven, confíame tus cargas, confíame tus pecados. Ven, cuán grandes sean, tan grande así será tu perdón. Por eso dice la palabra del Señor, que a muchos se le perdona, mucho ama. Dios ha sido bueno con nosotros, iglesia. Dios ha sido bueno todo el tiempo con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias. Él nos entregó herencia, nos entregó vida cuando no la merecíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No los tomó en cuenta, pero nos paró delante de su presencia por amor, en el nombre de Jesucristo. Y cuando nosotros lo recibimos, nos hizo sus hijos. Cuando lo vamos entendiendo, cuando vamos comprendiendo eso, nuestra vida va transicionando, cambiando, diferenciándose de la vida de los demás.
Vamos repudiando aquello, hermanos, que nos limita, escuchen, aquello que no nos permite avanzar, aquello que nos va socavando en la vida, aquello que no nos permite crecer, desarrollarnos. Eso es la libertad de la vida que nos entrega el Mesías, Cristo Rey. Esa es la vida, la sabiduría, la inteligencia, la gracia, el conocimiento, la fe. Eso es lo que nos entrega un espíritu con carácter, con dominio, con fortaleza. Ese es el mensaje, iglesia, para la humanidad. Ese es el mensaje para nuestros hijos. La trascendencia de la vida. Porque la esencia divina, a través de la obra redentora de Jesucristo y por la gracia de su Espíritu, descansa sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas. Y si nosotros y nuestros hijos no trascendemos en la vida, es que no lo estamos entendiendo. Porque si seguimos huyendo y seguimos apersinándonos del asunto del pecado, de las debilidades, de las faltas que nos llegan y nos llegan y nos llegan, no miraremos hacia adelante, hacia donde está nuestra redención, hacia donde está nuestra herencia. Perdón, ¿por qué? Porque se nos olvida, iglesia, que se nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el nombre que nosotros debemos caminar, ese es el nombre que caminamos, en el que andamos, ese es el nombre que predicamos el Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Las promesas que nosotros podamos decirle a la humanidad provienen de Dios, no son nuestras promesas. Los cambios los genera el poder del Espíritu en la vida de los corazones. Y puede que tú no habrás cambiado en muchos sentidos de tu vida, pero eso no dice que no cambiarás. Eso no dice que no habrá cambios radicales en tu persona, en tu esencia. Porque si algo hace la vida, es vida. Es vida. Nos da vida, nos proyecta, nos da sentido de vida, nos da propósito para vivir. Cuando lo entendemos, hermanos, dejamos de tener la cara de perro flaco, carambas. De verdad. Dejamos de pensar si por esto, por aquello no soy feliz o no tengo esto. No, todo cambia, se vuelve radical el mensaje, se vuelve radical tu vida, tiene sentido. Aprendes a sonreír, pero a sonreír verdaderamente. Por eso es un reino que no acabará jamás. Es un reino que no será dejado a ningún otro reino. Y estos reinos, este reino que nos gobierna en estos días, de esas alianzas humanas, de esas bodas que se han hecho entre esas familias poderosas para seguir teniendo toda la riqueza del mundo y seguir gobernando como lo hacen, también va a terminar. No quedará polvo, nada de ninguna de las grandes potencias de la humanidad que la humanidad ha tenido en su historia. Créanlo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que dice. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Dónde está el reino? Ya está el reino de los cielos. El reino se está expandiendo, llenándolo todo, todo. Porque eso es lo que hizo la roca cuando golpeó la estatua de Nabucodonosor rey. Cuando la golpeó, pulverizó toda la historia de las grandes potencias, toda la historia de la inmensidad de estas familias venecianas, amos del mundo. Pasará polvo. Porque el reino de los cielos entre nosotros está. A donde quiera que tú vayas, a cualquier aldea, a cualquier región, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, por muy grande y elitista que sea, tú habrás de escuchar que hay gente que pertenece al reino de los cielos. Se está expandiendo. Pero no te preocupes, porque Él tiene preparado para nosotros cielo nuevo, tierra nueva. Ese es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos visible somos nosotros. Somos los mensajeros de Dios, como lo hizo Cristo.
Padre, vuélveme a aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. La obra que me diste a hacer la he concluido. Iglesia, nosotros fuimos llamados de la misma manera que el unigénito. Fuimos llamados con Él a dar buenas nuevas a la humanidad. Para eso he venido, dijo Jesús. Él vino a dar buenas noticias. Cuando le preguntó los discípulos de Juan Apóstol, o Juan Bautista, perdón, si él era o habría que esperar a alguien más. ¡Ja! Díganle a Juan lo que han visto. Díganle, creo que es capítulo 61 de Isaías. Déjenme ver, ya voy a terminar, hermanos. Ya voy a terminar. No se preocupen. Aquí está. Miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me enviaba a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¡Ah! ¡Qué mensaje, hermanos! ¿Qué mensaje es este? Buenas noticias. Buenas noticias. No malas noticias. No te pares en la puerta de tu vecino, hermano, y le digas: si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No, tócale la puerta: vecino, te tengo una buena noticia. Dios no está tomando en cuenta tus pecados porque quiere reconciliarse contigo. ¿Quieres hacerlo? ¡Ja! Esa es una buena noticia. Pero también quiero decirte, vecino, que Él tiene el poder para sanar enfermedades, que también en su nombre toda aflicción tiene que irse de tu vida. ¿Quieres hacerlo, vecino? Esas son buenas noticias. Ya voy a acabar. Me acuerdo hace muchos años, hermanos, yo convaleciente recién de la operación que había tenido. Me acuerdo que iba caminando y todo jorobado y todo, que no podía estirar mucho mi cuerpo por la herida que traía en mi estómago. Y me acuerdo que se me acercó una señora, ¿verdad?, de ahí del barrio, la señora Conchita, creo. Y dice: ¿cómo está? Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien. Oiga, me dice, que se puso muy malo, ¿verdad? Sí, hombre, no, pero gracias a Dios ya estoy muy bien. Ni se crea, me dice, ni se crea, no. Eso le pasó a mi esposo. Pero así, se puso bien y el siguiente día se me murió. Yo dije: sí, pero yo no soy su esposo, ni tampoco me voy a morir al día siguiente. Y a veces así somos con las gentes, hermano. Les damos una buena salutación, pero con una mala noticia. No, pues me alejé rápido de allí. Dije: no, gracias. Con esas salutaciones, ¿para qué quiero más? Pero voy a concluir, hermanos. La presencia de Cristo en la obra de la iglesia manifiesta el reino de los cielos, y ciertamente está escondido entre los que se pierden, como dice la Escritura. Pues para los hombres es locura, pero para los que creen salvación en Cristo. Ese es el reino que ha venido y golpeado a los demás reinos con la roca que es Cristo. Y vendrán los días en que todo ojo le verá entre las nubes de los cielos, y entonces reconocerán que el Evangelio de Jesucristo era verdad, pero ya no habrá salvación sino juicio y tormento por cuanto rechazaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso Cristo es el nombre sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra, en que el hombre halle salvación.
Fuera de Él no hay esperanza alguna de redención, pues quien quiera vivir por sus obras, por ella misma perecerá. Esta es la palabra que quería compartir, iglesia. No perdamos nuestro optimismo en el nombre que es sobre todo nombre. Los tiempos han sido difíciles, enfrentamos situaciones, enfrentamos adversidades, enfrentamos problemas de salud, problemas de economía, problemas hasta morales tal vez. Pero el nombre que es sobre todo nombre conciliará, sanará, salvará, perdonará, justificará, hará que todas las cosas cambien para bien. No podemos desmayar, no debemos desmayar. Jesucristo es nuestro Redentor, Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestra esperanza, Jesucristo es nuestra vida. Jesucristo es el hacedor de milagros y maravillas para los que creemos. Así es que si alguno de entre vosotros, hermanos, que me está escuchando, está enfermo, familia, amigo, hermanos en la fe, si alguno está enfermo, haga esta oración en el nombre de Jesucristo y recibirá sanidad. Créanle, créanle, no son mis palabras, pero mire la Escritura. Es la misma palabra de Dios la que dice que el siervo humillado tuvo la facultad de sanarnos, que por su llaga fuimos también curados. Créale a Dios, acepte el mensaje de vida, acepte el mensaje de salvación, porque es la plenitud de la vida, es lo que nos hace falta para ser plenos, para ser abundantes, para ser saciados en todas las formas. Iglesia, Dios te bendiga. Gracias por todos los hermanos, gracias por mi familia que se ocupó, se preocupó conmigo, que nos ayudó para salir adelante de toda esta crisis. Dios les bendiga y les multiplique. Gracias, amigos, por escucharnos este día. Dios los bendiga. Espero en el Señor de veras que sean ricamente bendecidos, que sean saciados en sus necesidades, en sus peticiones, y que realmente el Señor conceda las peticiones de sus corazones. Dios les bendiga. Que tengan buen día.